Shalom, shalom, una niebla muy profunda invade esta costanera, que por lo general es luminosa, cobijada por los rayos del sol, que en esta oportunidad, esta nube baja, no permite que en este invierno disfrutemos de su luz. De a poco se ilumina, pero vuelve la oscuridad. Y da para varias reflexiones, una de las cuales tiene que ver con el periodo que estamos, que comenzó el 17 de Tamuz y termina el 9 de Av. Las 3 semanas de las angustias, de las estrecheces, donde recordamos sucesos espantosos que ocurrieron a la nación de Israel en diferentes épocas. Por lo general, todo concentrado alrededor de la destrucción del primer y segundo templo. Pero también es época en la cual recordamos la caída de Jerusalén, pecados, errores, atrocidades que se cometieron en contra del pueblo, traiciones, con la esperanza de que se vuelva a la luz, se vuelva a la estabilidad y al shalom. La oscuridad, la neblina que cayó sucesivas veces sobre el pueblo de Israel, a veces se levantaba y volvía a brillar la luz, volvía a ver ese rayo esperanzador de que no todo está perdido, como sucede en estos días de niebla, como sucede con el amanecer y la oscuridad que se retira. Quiero recordarles, por ejemplo, cómo deben de haberse sentido aquellos antepasados cuando estaban en los momentos de la destrucción del templo, de la caída de Jerusalén, de la expulsión de los judíos de Israel, cuando el criminal que nos había conquistado decidió cambiar el nombre al país, dejar de ser Judea para empezar a llamarse Filistea o Palestina. Cuando le cambiaron el nombre de Jerusalén y la erradicaron del mapa. Cuando no permitían que los judíos volvieran a la tierra patria, a la tierra de Israel, y eso permitió que distintos advenedizos la ocuparan y tuvieran el tupé, la mala creencia y la mala actitud de llamarse dueños de esa tierra que no es de ellos, sino que es del pueblo de Israel. Piensen en aquellos que estaban en esos momentos dramáticos de angustia, de dolor, de expulsión, de muerte, de sacrificios, de destrucciones, de caos, que ellos recordaban haber tenido reyes, monarcas que salían a las calles a encontrarse con el pueblo, que eran recibidos por el pueblo, que a veces no eran reyes positivos, que estaban del lado de la corrupción, del lado de los malos hábitos, las malas conductas, y por eso mismo parecían profetas, enviados de Dios, quienes traían el mensaje del Eterno, para tratar de imponer orden, que hubiera justicia y bondad, para que imperara el shalom, para que los poderosos que estaban corruptos, que no eran todos, pero había muchos de ellos que sí, dejaran de sembrar estas neblinas sobre el pueblo y permitieran que la luz de la espiritualidad alumbrara, para que de esa forma el materialismo tuviera sentido trascendente, un sentido de vida, un sentido de alegría verdadera, y no solamente que fueran herramientas para que los poderosos corruptos siguieran avanzando en su falso poder y en su abundante corrupción. Un pueblo entonces que tuvo monarcas, que tuvo profetas, que tuvo un templo que manifestaba con milagros que se presenciaban a diario, que Dios estaba ahí, no en persona, porque Dios no tiene persona, ni está ahí en ningún lugar, sino que es el que hace que este universo exista. Por tanto, no estaba ahí, pero su presencia se notaba ahí con esos milagros, con esas manifestaciones únicas que Él realizaba en su templo. El templo que Él permitió que los judíos construyeran para precisamente tener este nexo, esta conexión particular con Dios. Una conexión que ya existía, que sigue existiendo, que no precisa de templos, que no precisa de rituales, no requiere de sacrificios, pero las personas sí somos necesitadas de tener algo concreto que nos permita esa conexión con lo espiritual, que es incomprensible absolutamente. Un pueblo que tuvo sus monarcas, sus profetas, su templo, su corte de Kohanim, sacerdotes y levitas, con rituales que eran majestuosos,
en el templo. Un pueblo que tenía antepasados que habían estado en contacto con Dios. Directamente habían escuchado la palabra de Dios, que les había dado órdenes y ellos la habían cumplido. Un pueblo que vivía brillando y que por tanta luz caían pronto en oscuridades, porque el ser humano no puede estar estable en la oscuridad. Las neblinas las provocamos nosotros muchas veces con nuestras conductas, cuando caemos de la cima y vamos hacia el fondo por no poder mantener constante la sincronía con la espiritualidad. Imagínense el dolor de esa gente, que ahora todo estaba destruido. Lo que quedaban eran recuerdos que se iban perdiendo. Los sabios, aquellos que mantenían con más fidelidad el recuerdo y hacían que las masas lo mantuvieran vivo, también estaban muriendo o habían muerto, habían sido perseguidos, habían sido expulsados, habían sido matados. Se les había prohibido enseñar su conocimiento. Estoy contándoles cómo una nación que con virtudes y defectos, como todas, tuvo momentos de luminosa gloria, pero que cayeron en un abismo, un barranco, a veces por su propia conducta, pero muchas veces por la maldad de aquellos que, teniendo los 7 mandamientos que Dios dio a las naciones, no los cumplían, sino que preferían demostrar que son poderosos a través de la fuerza, lo cual demuestra que no hay poder, sino solamente fuerza. Y así imperios pasaron por la tierra de Israel y la destruyeron y la arrasaron. Y Dios había prometido que esa tierra, nuestra tierra, no daría sus frutos ni sería un paraíso terrenal hasta que no volvieran los judíos. Y así ocurrió. Pero mientras tanto, los hijos de esa tierra, los judíos y los poquitos de las tribus que habían quedado y fieles sin asimilarse, y la tribu de Benjamín, que había sido absorbida por la Yehudá, y la tribu de Leví, que acompañó a la tribu de Yehudá, a los judíos, y nos sigue acompañando, son parte del pueblo judío, como se les llama, desde hace casi 2000 años. Estábamos en oscuridad, pero siempre con la esperanza de que el sol va a volver a salir, de que un rayo llamado el Mashiach, que no es un salvador, no es un ser mágico, no es un Papá Noel que cae del cielo, no es Dios, evidentemente no es Dios, es un ser humano con cualidades muy positivas, especialmente de liderazgo. Nos iba a hacer retornar a la monarquía, nos iba a hacer retornar a un estado independiente, en paz, próspero, donde sus habitantes podían vivir sin la corrupción anterior, donde la luz iba a alumbrar por todas partes, donde la profecía iba a volver a imperar, ya no solamente en algunos hombres y mujeres, sino en todos. Todos vamos a profetizar, eventualmente cuando sea la época del Mashiach. Una época en que se vea restaurado también el templo con su magnificencia, con sacrificios o no, eso lo veremos eventualmente. Pero donde las oscuridades palidecen y se convierten en parte de la luz. Una luz que será continua, no eterna, porque somos parte de un mundo material que eventualmente terminará también. La muerte seguirá existiendo, no como ahora, pero seguirá existiendo. Ya no habrá el terror de la muerte, tampoco el afán, el ansia, el deseo de la muerte. Será una época de luz. La neblina se levantará y podremos ver con claridad el mundo material a través de la luz espiritual. Podremos ver aquello que Dios nos permite del mundo espiritual, porque habrá nuevamente profecía y será abundante, más que las aguas de los océanos. Y nadie precisará de religiones, ni de extrañas creencias, ni de idolatrías, ni de supersticiones, ni de seguir costumbres que son aberrantes, porque precisamente la neblina habrá desaparecido, la oscuridad se habrá eliminado. Quedará la luz de la noche para dormir mirando en paz las estrellas. ¿Quién dice que contactándose con nuestros primos del espacio o no, existan o no? ¿Quién dice que viajando por las estrellas, llevando un mensaje de paz, un mensaje de construcción de Shalom, con bondad y justicia, en vez de lo que tenemos ahora, la neblina que cae, que no permite vislumbrar, que no permite ver, que confunde, que provoca accidentes, que provoca desastres, que provoca una humedad que está en todas partes y que no permite que la ropa se seque cuando se ha lavado y que genera otros inconvenientes en lugar de que el mundo funcione con sus momentos
de luz y de oscuridad, una oscuridad positiva, una luz positiva. Y eso es la época mesiánica, la época en que la neblina desaparece y brilla la luz espiritual. No por magia, no con milagros, no con cosas extrañas, sino porque así está destinado el mundo a ser corregido por nuestras conductas, a ser perfeccionado cuando perfeccionamos nuestros pensamientos y cuando nuestros sentimientos están balanceados. ¿Cómo? Llevándonos a una terapia colectiva, que también es individual, donde influye lo espiritual más que cualquier llamado del ego, donde la corrupción ya no existe, donde la enfermedad ha sido eliminada. Habrá accidentes, probablemente los virus existan, las bacterias también, pero ya la enfermedad no nos someterá. Una época que parece utópica, mágica, y por eso mismo muchos creen que es fantasía, y al día de hoy pareciera que lo fuera. Pero cuando contemplamos cómo muchas veces las nieblas que parecían eternas se levantaron y volvimos a nuestra tierra, y volvió a haber prosperidad en la tierra de Israel, y pudo haber momentos de shalom, solo que la corrupción de los políticos y de algunos otros provocó nuevas caídas, nuevos colapsos. Y la corrupción con los que tenemos que hacer shalom no permitió que prosperara el shalom. Pero la oscuridad se fue levantando. Estamos en una época buena, por más que parezca que no. Por más que algunos anuncien la guerra de Gog y Magog, se viene la tercera guerra mundial, catastrófica, nuclear, muerte colectiva, holocausto nuclear. Es lo más probable que no ocurra. Lo más probable que la niebla que queda, que la oscuridad que queda se vaya levantando a través de la toma de conciencia, porque esa es la forma de levantar permanentemente la niebla. Si Dios la levanta a través de momentos de angustia y no aprendimos la lección, la niebla vuelve a caer y nos vuelve a tomar. La oscuridad está ahí acechando mientras nosotros no aprendamos a contener nuestro ego, nuestro Yetzer Hara. Y no hay excusas diciendo hay psicópatas, hay antisociales, hay gente que busca el mal. No hay excusa, porque todos somos Neshama, todos somos espíritu y tenemos la capacidad de que a través de nuestras limitaciones lograr el perfeccionamiento. Así que este día de domingo, lleno de nieblas, lleno de una intensa humedad fría que cala los huesos, que nos sirva de enseñanza de que eso es lo que estamos recordando en las 3 semanas de la angustia. La separación de la luz, el no reconocer que hay mundo espiritual, el estar alejados de nuestra verdadera identidad, el no darnos cuenta que somos Neshama y pensar que somos esto que somos, en lugar de ser la mejor versión de cada uno de nosotros. De mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendición, que tengan mucha paz, oportunidades de construir shalom constantemente y que ustedes generen luz y hagamos que las nieblas, las tinieblas, la oscuridad se evapore para que pueda reinar la era mesiánica para todos nosotros. Shalom.